Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Buenas tardes, queridos compañeros, compañeras, no sé si me escuchan, ¿está bien el sonido? Me voy a sacar esto porque ya tengo 2 vacunas. Y espero que funcionen bien, son las Sputnik. ¡Bravo! Bueno, a ver, primero quiero agradecerles, queridos compañeros, compañeras, por su presencia en esta presentación del libro, que en realidad es la segunda presentación, pero quiero expresar mi enorme satisfacción por el trabajo que ha realizado la Editorial del Estado, particularmente bajo la dirección de la compañera Estela Machicao. La Editorial del Estado es editorial de los bolivianos, de las bolivianas, es una empresa que nos pertenece a los bolivianos y ojalá muchos de ustedes puedan tener la oportunidad de publicar en esta editorial. La satisfacción que tengo hoy es la de ver el libro publicado en su segunda edición. La buena noticia es que la primera edición se ha agotado y por lo tanto estamos lanzando la segunda edición del libro, lo que quiere decir que nuestros compañeros están leyendo el libro y espero que el libro les sirva para alimentar la controversia, la discusión, la reflexión sobre un momento tan importante y doloroso que nos ha tocado vivir a los bolivianos el año 2019 y el año 2020. Por lo tanto, Estela, quiero agradecerte a ti, a los operarios, a los trabajadores, a todos quienes forman parte de la Editorial del Estado, que además han hecho un lindo diseño de este texto, lo cual me alienta también a seguir trabajando en el futuro inmediato. Quiero también expresar mi enorme satisfacción por la posibilidad de ver compañeros, aunque no he visto, aunque sí creo que hay alguna compañera, que están escribiendo sobre el golpe de Estado. Hay varios textos que se están escribiendo sobre este episodio infeliz del 10 de noviembre del año 2019. Entre ellos está el texto del compañero César Navarro, que trabaja más bien un análisis acerca del papel de la OEA. Están los textos de los compañeros Echazú. Hay textos que se han escrito también por compañeros que cuestionan el trabajo de la misión de observación electoral. En fin, podemos felicitarnos por el conjunto de textos que están saliendo, que se están produciendo. Por supuesto también, no solamente textos que salen de parte de compañeros del instrumento político, del movimiento al socialismo, o quienes comparten el proceso de cambio, sino también textos que han sido escritos con firma editorial por algunos medios hegemónicos de comunicación, como El Deber, por ejemplo, o Página 7. Y hay otros textos que también han sido o están siendo escritos seguramente por los defensores de un régimen, de un gobierno y por lo tanto de la teoría de la inexistencia del golpe. Lo cierto es que tenemos para rato reflexiones de uno y otro lado, y tenemos para rato una larga discusión política, teórica, ideológica acerca de este tiempo, de este año que nos ha tocado vivir a los bolivianos. Este texto que
Yo pude escribir en el asilo durante un año en la residencia del gobierno mexicano. Este texto en realidad es una suma de crónicas, de episodios, de personajes. Es una descripción, un análisis de instituciones que participaron en el golpe, pero también es un intento de explicar las razones también del golpe. Concentro la atención fundamentalmente en cuatro, digamos, actores centrales que tienen que ver con la estructura del orden institucional de la democracia. Describo quiénes son los personajes que asaltan el poder y por lo tanto asaltan el Estado. ¿De dónde provienen? ¿Quiénes son? ¿A qué intereses responden? Esta es una descripción descarnada, desnuda, directa, sin ambigüedad, y por lo tanto trato de identificarlos en su formación política e ideológica. Pero también es un texto que describe el papel de algunas instituciones, entre ellas la Iglesia, pero no toda la Iglesia, la élite de la Iglesia Católica, particularmente la Conferencia Episcopal Boliviana. Hay un par de ensayos acerca del papel de la Conferencia Episcopal en el golpe de Estado. También me explayo tratando de describir, de analizar el golpe, reflexionando sobre dos de las instituciones que monopolizan la violencia del Estado, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Creo que en general la democracia, y no estoy particularizando a ningún gobierno ni periodo gubernamental, pero en general creo que la democracia, casi los 40 años de democracia que hemos vivido, en esos 40 años hemos tenido un déficit, para decirlo de otra manera, respecto al manejo, al tratamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Tengo la impresión que la transición de la democracia, de la dictadura a la democracia, pensando en Fuerzas Armadas y Policía, ha sido una transición fallida. Hemos cometido un grueso error al confiar en la democratización tanto de las Fuerzas Armadas o de la Policía. Nos hemos despertado el 8, el 9, el 10 de noviembre con instituciones armadas que habían tenido mucho más apego y más fidelidad a proyectos políticos no estatales, que hemos logrado comprender que estas instituciones que en realidad hacían loas a la democracia, en definitiva habían sido instituciones que mantenían un núcleo duro antidemocrático, antinacional, antipopular, y por lo tanto instituciones que durante 40 años no entendieron lo que es el respeto
a la soberanía popular, no entendieron lo que es el respeto a la democracia, al orden institucional, a la constitución política del Estado. Y entonces lo que yo trato de hacer es explicar cuáles son las razones por las cuales estas instituciones, más bien durante 40 años, trabajaron simplemente alimentando su corporativismo, alimentando sus prebendas, sus privilegios, alimentando sus facultades y su autonomía política. Por lo tanto, esta es una de las debilidades más sensibles que ha enfrentado la democracia, pero no solamente la democracia en Bolivia, sino la democracia en América Latina. Hoy mismo estamos viendo de manera lamentable nuevamente el protagonismo político de las Fuerzas Armadas en la región. Para nadie es desconocido lo que estaba ocurriendo en Colombia, fundamentalmente durante casi 2 meses de protesta social, en el que las Fuerzas Armadas y la policía prácticamente desplazaron al poder político, ocuparon el centro de gravedad de Colombia y procedieron como lo hicieron para hacer desaparecer personas, para reprimir, para matar, etcétera, etcétera, durante la protesta en Colombia. De la misma manera, estamos viendo un poco el fenómeno también de la militarización de la política en el Brasil, con un presidente que fue militar, retirado, y que ha colocado a las Fuerzas Armadas en el campo político. En el Brasil hay más o menos 6.000 oficiales y sargentos que hoy día ejercen funciones públicas. Por lo tanto, hay un desplazamiento, podríamos decir, de la autoridad civil por militares que se hacen cargo de instituciones estratégicas del Estado. Incluso en el Brasil, un militar llegó a ser ministro de Salud en plena pandemia. Lo que nos ocurrió también acá, ustedes recuerdan que en plena pandemia el ministro de Defensa prácticamente ocupó durante semanas el papel del ministro de Salud, que estaba en problemas por el caso de los respiradores, ¿no? Y entonces, Brasil también es un campo en el que se está produciendo esta especie de recrudecimiento, esta especie de protagonismo militar en la esfera pública, en el campo político, por lo tanto en el campo de la democracia. Fíjense, este repunte de las Fuerzas Armadas en el Perú, antes de que el presidente Castillo asumiera el gobierno, el comandante de la Armada del Perú decide renunciar a su cargo para no rendirle honores a un presidente salido del movimiento popular, a un presidente, a un profesor humilde que ganó las elecciones. Este es un acto de deliberación, de protesta. Este es un acto prácticamente, yo diría, explícitamente de desobediencia militar. De la misma manera, estamos viendo este proceso de militarización en América Latina, como en el caso de Chile, que al igual que en Colombia, ocupa fundamentalmente el papel protagónico frente a la protesta social. No fue suficiente la policía de carabineros para contener la protesta en Chile, y por lo tanto tuvieron que apelar a las Fuerzas Armadas chilenas para frenar la protesta en particularmente las calles de Santiago. Este fenómeno de la militarización de la política en América Latina se creía superado.
Creíamos en América Latina que con el fin de la Unión Soviética, con la caída del muro de Berlín, en América Latina y en el mundo llegarían las democracias, viviríamos en paz, libres del tutelaje militar, y por lo tanto las Fuerzas Armadas volverían a sus cuarteles a desarrollar una educación no deliberante, democrática, de sumisión y de obediencia al poder legítimamente constituido, que es el poder civil. Pero hoy día estamos asistiendo a este repunte, a esta suerte de rearticulación del poder político en los países en América Latina. De manera mucho más explícita, el poder militar también se está traduciendo, se está visibilizando en los golpes de Estado, ya no solamente como actos deliberativos que además desafían la autoridad elegida democráticamente, sino como protagonistas de los golpes de Estado. Eso es lo que ha ocurrido en 2002 en Venezuela, en una sociedad golpista entre empresarios y militares que derrotan por poco tiempo, afortunadamente por menos de 48 horas, a Hugo Chávez. Vemos el papel de las Fuerzas Armadas coludidas con el Poder Judicial en Honduras, que dan un golpe de Estado contra el presidente Zelaya en 2009. Vemos el caso del papel de la policía y de las Fuerzas Armadas en el Ecuador, que intentan derrocar al presidente Correa, o también el papel de la policía y las Fuerzas Armadas en Paraguay, que derrotan al presidente Fernando Lugo. Y en el caso del Brasil también existen señales evidentes de que las Fuerzas Armadas estaban comprometidas en el proceso de desestabilización del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Y en Bolivia todos hemos asistido al pronunciamiento político de las Fuerzas Armadas invitando al presidente Evo Morales para que pueda renunciar. Esta es la expresión más clara del golpe de Estado. Los golpes de Estado se producen precisamente por actos deliberativos. Los golpes de Estado se producen como consecuencia de la desobediencia de las Fuerzas Armadas al poder legalmente establecido. Por lo tanto, es un texto que explora, es un texto que reflexiona acerca de este comportamiento, de esta conducta antidemocrática de las Fuerzas Armadas. Y básicamente yo planteo que hay tres problemas de fondo, no solamente con las Fuerzas Armadas, sino con la policía. Tres problemas de fondo que los bolivianos tenemos que corregir, tenemos que trabajar desde la democracia, con la democracia, con las instituciones parlamentarias, con las instituciones judiciales, con las instituciones políticas. Tres problemas sobre los cuales tenemos que enfocarnos. El primer problema, para evitar que en el futuro las Fuerzas Armadas continúen siendo árbitros de la vida y del destino de la nación, es el desmontaje de su cultura colonial. Las Fuerzas Armadas son una entidad profundamente colonizada, una institución que cree que está por encima de la sociedad, que culturalmente es una institución que ejerce una supremacía cultural sobre la sociedad. Quienes han ido al servicio militar obligatorio no me van a dejar mentir, porque el cuartel en realidad es el espacio donde se ejerce ese dominio cultural de unas Fuerzas Armadas
que creen que la sociedad está al servicio de los uniformados y que por lo tanto cuando los soldados, cuando los jóvenes ingresan al cuartel, los oficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas creen que esos jóvenes han perdido sus derechos constitucionales y se sobreponen los valores, las consignas, los símbolos, el lenguaje y la violencia militar sobre el despojo de los derechos constitucionales de los soldados. Este es un problema estructural que alimenta la cultura de la colonialidad en el Estado boliviano, que alimenta la cultura de la supremacía étnico-cultural en Bolivia. Las Fuerzas Armadas se creen, para las élites en Bolivia, las élites en Bolivia creen que las Fuerzas Armadas son la reserva armada, ¿no es cierto?, a la que pueden acceder para preservar su poder. Este es un problema, por lo tanto, estructural, y esto pone en entredicho la calidad de la democracia. ¿Cuánta democracia puede existir en Bolivia cuando tenemos las Fuerzas Armadas profundamente coloniales? ¿De qué democracia podemos hablar si los miembros de las Fuerzas Armadas se creen culturalmente superiores al resto de los bolivianos? Este es un tema de fondo que tenemos, insisto, que trabajar. Habrá que trabajar, por supuesto, no solamente en normas, en leyes, habrá que trabajar en la educación, en la mentalidad, en la cultura militar. Y creo que es bueno hacer una crítica saludable. Y la crítica tiene que ver también con la mediación del poder en Bolivia entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes son los mediadores para que las Fuerzas Armadas se eduquen en la democracia? Dos poderes: el poder ejecutivo y el legislativo. Ambos poderes son los que tienen que contribuir a la democratización de las Fuerzas Armadas, pero también tienen que contribuir al acercamiento entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Tienen que empoderar a la sociedad para que no le tenga miedo a las Fuerzas Armadas. Una expresión de esta cultura colonial que rige en las Fuerzas Armadas es el miedo social. Los ciudadanos le tienen miedo a las Fuerzas Armadas porque están armadas, por supuesto, pero es un miedo que viene del pasado, es un miedo acumulado al poder discrecional, arbitral, al poder armado de las Fuerzas Armadas. ¿Qué democracia puede prosperar cuando la sociedad le tiene miedo a las Fuerzas Armadas? En todo caso, los países vecinos tendrían que tenerle miedo a nuestras Fuerzas Armadas y no nuestra sociedad. Nosotros debiéramos tener toda la libertad para ejercer control social sobre las Fuerzas Armadas y no al revés, para que las Fuerzas Armadas tutelen a la sociedad. Segundo problema, que es también un problema estructural en las Fuerzas Armadas, y es la característica del mando político. Y hay que decirlo con absoluta honestidad intelectual. Desafortunadamente, no hemos logrado transformar a las Fuerzas Armadas autoritarias, dictatoriales, corruptas, golpistas de la década del 50, de la década del 60 y de la década del 70, porque también hemos expuesto la debilidad en el mando político. Se puede explicar: durante el régimen neoliberal capituló en el ejercicio del mando político sobre las Fuerzas Armadas y se las entregó a los Estados Unidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
como los neoliberales no querían tener problemas con las Fuerzas Armadas por el proceso de privatización que sufrió el país, lo más fácil que se les ocurrió a los neoliberales es decirle a los Estados Unidos: háganse cargo de las Fuerzas Armadas. Y los norteamericanos, ni cortos ni perezosos, se hicieron cargo de las Fuerzas Armadas, desarrollaron doctrina norteamericana, les diseñaron los uniformes, les tallaron el lenguaje, les construyeron el enemigo interno, etcétera, etcétera, ¿sí? Los neoliberales prácticamente capitularon en su capacidad institucional para gobernar las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas respondieron, por lo tanto, fielmente a la doctrina, ya no a la doctrina de seguridad nacional, que era una doctrina anticomunista, sino a la doctrina de la lucha contra el narcotráfico. Por supuesto, eso se arrastró hasta el año 2019. Ahí hay un problema también estructural que hay que corregir. Y es que las Fuerzas Armadas tuvieron un grado de autonomía que no fue reportado ni en la transición democrática ni en la consolidación democrática. Miren, la administración de justicia de las Fuerzas Armadas viene de principios del siglo XX, compañeros y compañeras. El Tribunal de Justicia Militar ya es una entidad anómala, es una entidad anacrónica, y hoy día compartimos esa administración de la justicia militar con la Administración General de la Justicia. En pocos países en América Latina las Fuerzas Armadas tienen autonomía en la jurisprudencia militar, que son ciudadanos de primera categoría para que tengan el privilegio de ser juzgados en los tribunales de justicia, pero además son juez y parte. Es decir, los mismos militares tienen que juzgar a otros militares, es como en la policía. No, entonces aquí hay un problema, y hay un problema serio que prácticamente pone contra la pared la administración de justicia, y resulta que en las armadas hay violación permanente a los derechos humanos, y al mismo y proporcionalmente hay una impunidad intolerable en un régimen democrático. Violadores, acosadores, corruptos, asesinos, ladrones procesados por un tribunal de justicia militar con mentalidad del siglo XIX, y además ejerciendo, insisto, a impunidad. Y entonces, en medio de esa impunidad, los militares obviamente tienen una lógica de hacer lo que se les plazca en un país que está sometido al imperio de las armas y no de la ley. Tercer problema con las Fuerzas Armadas, y que tiene que ver con el golpe, compañeros. El tercer problema es que son Fuerzas Armadas que están ocupadas por una potencia extranjera. Estas Fuerzas Armadas han dejado de ser Fuerzas Armadas nacionales, que defienden la soberanía territorial, que defienden la soberanía del Estado plurinacional, cuya fidelidad es el Estado. Desde hace 70 años tenemos Fuerzas Armadas sometidas a doctrinas extranjeras y no a un pensamiento y a una doctrina nacional. Por eso los golpes de Estado prosperan en Bolivia y en América Latina. La fidelidad mayúscula de las Fuerzas Armadas no es el Estado plurinacional, sino la potencia del norte. Fíjense el tipo de uniforme que tienen las Fuerzas Armadas. Fíjense los reglamentos que tienen las Fuerzas Armadas. Fíjense la mentalidad y la lógica del enemigo interno que tienen las Fuerzas Armadas. Todo eso cultivado disciplinadamente durante 70 años.
no hemos tenido la posibilidad de nacionalizar a las Fuerzas Armadas y por lo tanto el riesgo y el peligro de los golpes de Estado son inminentes como cotidianos, porque responden a intereses extranjeros, responden a consignas y a doctrinas extranjeras. No voy a señalar los detalles, pero simplemente voy a registrar 3 datos acerca de esto que estoy diciendo, ¿no? El primer dato: nuestras Fuerzas Armadas se han entrenado, se han equipado, han cultivado una ideología desnacionalizadora en los institutos militares de los Estados Unidos. Nuestras Fuerzas Armadas durante 70 años han sido entrenadas por personal norteamericano. 70 años, compañeros y compañeras. El 80%, el 70% del personal de las Fuerzas Armadas ha recibido instrucción en los Estados Unidos. Y por supuesto que no tenemos que esperar que Estados Unidos cultive un espíritu de defensa nacional. Se supone que los Estados Unidos cultivan un espíritu de obediencia a los imperativos imperiales. Consecuentemente, hay un vaciamiento del espíritu, de la mística, de la ideología, de la mentalidad nacionalista en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas conocen más de cerca la historia de los Estados Unidos que la historia de Oribe. Conocen más de cerca la mentalidad de Jefferson, o de Clinton, o de Bush, o de Obama, o de Reagan, o de Carter. Conocen más de cerca esa mentalidad que la ideología nacionalista de Bush, de Villarroel, de Torres, inclusive del nacionalismo revolucionario. Y entonces estamos enfrentados, compañeros, a este fenómeno de la desnacionalización de las Fuerzas Armadas. Pero también, ya voy finalizando, en este libro también analizo el papel de la policía, y no solamente de la policía en el golpe de Estado, en general de la Policía Nacional. Nosotros tenemos más que una policía, una institución con una cultura, insisto, ¿no?, de desobediencia institucional. Tenemos una policía que ha cultivado, por distintas razones, ¿no es cierto?, expresiones sediciosas, para decirlo brevemente. Tenemos una policía con una cultura sediciosa y por lo tanto con una cultura antidemocrática. Tenemos una policía con una cultura profundamente corrupta, que percibe en el ciudadano un botín de guerra. El artículo 50, el artículo 100, el artículo 200. Tenemos una policía que está lejos de entender el imperativo constitucional de obediencia a la ley y de respeto a los derechos humanos. Es una policía despojada de toda noción de respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos. Pero además es una policía, y miren qué paradójico, es una policía que por su arraigo popular es una policía racista. ¿Cómo es posible que la mayor parte de los policías que provienen de los sectores populares, de sectores rurales,
de sectores históricamente excluidos sean los primeros en ejercer prácticas de racismo, de extorsión, de violación de derechos humanos. ¿Cómo es posible que sean los policías que vienen de este sector popular los que tengan que disparar, los que matan, los que asesinan, los que masacran en el Alto, en Sencata, en Guayán? Recuerden las masacres del 2003 en octubre. Recuerden las otras masacres durante todo el periodo democrático. ¿Cómo nos explicamos? ¿Qué tipo de policía tenemos? Es una policía esencialmente antidemocrática y consecuentemente una policía anticonstitucional y golpista. Más allá de que la policía tenga derechos inclusive de organización sindical, mucho más allá. Bueno, entonces, compañeros, este libro se concentra, la buena parte del libro se concentra en el análisis de estas instituciones que se supone son la garantía más bien del Estado de Derecho, que se supone son la garantía de la continuidad democrática, se supone que son las entidades que por su característica específica de monopolizar la violencia entienden cuáles son los límites constitucionales, ¿no? Pero además, este es un texto que interpreta en una otra dimensión. Ya esto para finalizar. Los golpes de Estado en Bolivia y en América Latina hasta el año 2000 han tenido 3 o 4 características. La primera característica fundamental es que no hay un solo golpe de Estado en América Latina que no haya sido propiciado por los Estados Unidos. Si alguien me demuestra lo contrario, le doy derechos de autor del libro para que se haga propietario del libro. Esta es una característica intrínseca a la historia de América Latina. No hay, compañeros y compañeras, un solo golpe de Estado en América Latina que no lleve la manufactura norteamericana, por varias razones, pero la más importante, durante la segunda mitad del siglo XX, la razón más importante de los golpes de Estado promovidos por los Estados Unidos en la mitad del siglo XX tenía que ver con la necesidad de disciplinar a nuestra región para enfrentar supuestamente al enemigo comunista. Y Estados Unidos no toleraba ningún proyecto de autonomía política nacional en América Latina, y peor aún, un proyecto que no comulgue con el imperativo del destino manifiesto de los Estados Unidos, o que no comulgue con los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Desde el día siguiente de la creación de la CIA, los golpes de Estado han sido promovidos por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, obviamente bajo la decisión de Washington, del Departamento de Estado. Esa es una característica inexcusable. Yo les invito a leer este libro que se llama Fruta Amarga, la CIA en Guatemala. Este texto describe el primer golpe de Estado después de la creación de la CIA en América Latina contra el presidente Arbenz en Guatemala. Este golpe, que tiene sus características singulares, este modelo de golpe se difunde 50 años en América Latina. La segunda característica es que no hay un golpe de Estado en el que no intervenga la CIA
en el que no intervenga el Departamento de Estado, en el que no intervenga USAID, en el que no intervenga alguna agencia de inteligencia o de seguridad de los Estados Unidos. No existe, compañeros y compañeras. La segunda característica de los golpes de Estado es que utilizan a las Fuerzas Armadas de América Latina para ponerse en línea con los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Los golpes de Estado en América Latina en la segunda mitad del siglo XX son golpes de Estado militares, compañeros. Todos son golpes militares. Excepcionalmente hay algún golpe promovido por una fuerza política, pero que detrás de esa fuerza política ha estado las Fuerzas Armadas. Tercera característica de los golpes de Estado en América Latina. Los gobiernos militares, producto de los golpes de Estado, terminaron entregando nuestras naciones a la voracidad del capital financiero transnacional, a la voracidad de las empresas transnacionales y a los apetitos geopolíticos de los Estados Unidos. Esas son las tres características de los golpes de Estado en la segunda mitad del siglo XXI. ¿Cuál fue el denominador común? Lucha contra el comunismo, objetivo de mantener un modelo de desarrollo, saqueo y de vaciamiento de la riqueza. Están, podríamos decir, dando paso a un segundo momento de golpes de Estado en América Latina, que son los golpes de Estado del siglo XXI, que es el neogolpismo. Y en este neogolpismo, fíjense, las Fuerzas Armadas han sido desplazadas, ya no son el actor central de los golpes de Estado. ¿Quiénes están ocupando el papel que ocupaban las Fuerzas Armadas en los golpes de Estado en el siglo XXI? ¿Saben quiénes son, compañeros y compañeras? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy día están sustituyendo a las Fuerzas Armadas por diversas razones. Ustedes ya saben más que yo. Porque manipulan la información, porque deliberadamente transforman la mentira en una presunta verdad, porque incentivan a la violencia, porque trastocan los valores de la sociedad, porque impulsan a la violencia, etcétera, etcétera. No necesitas tener tanques en la Plaza Murillo hoy. Lo que necesitas es tener 4 medios hegemónicos poderosos que convoquen a la gente a ocupar el Palacio de Gobierno. No necesitas tener al regimiento Ingavi, al regimiento de Patacamaya, al CITE, a los Rangers, ocupando las instalaciones públicas. No, para eso necesitas medios de comunicación que movilicen a la sociedad sobre la base de una narrativa mentirosa. Y esto está ocurriendo en gran parte de los países de América Latina. Primera característica. Segunda característica, los nuevos golpes de Estado se producen como en una articulación entre poderes públicos que están obviamente alineados con la derecha, poderes legislativos, poderes judiciales. Tercera característica, no hay golpes de Estado en el siglo XXI que sean promovidos contra gobiernos de derecha, compañeros. Díganme, ¿dónde hemos visto un golpe de Estado en América Latina contra un gobierno de derecha? Todo lo contrario, son las derechas más bien las que impulsan golpes de Estado contra gobiernos progresistas, contra proyectos populares, contra expresiones más democráticas de las sociedades. Entonces, esa es una característica de los golpes de Estado del siglo XXI. Pero además, hay algunas otras características que hacen que estos nuevos golpes de Estado
se quieran ver como transiciones democráticas. Es decir, se ha construido una tecnología comunicacional a través de redes sociales que pretenden hacer ver que las destituciones de gobiernos elegidos democráticamente son, en realidad, ¿no es cierto?, transiciones democráticas. El golpe contra el presidente Lugo se ha llamado transición democrática para que un gobierno de derecha venga, lo sustituya y convoque inmediatamente a elecciones. Un gobierno transitorio. Lo mismo con Dilma Rousseff, o lo mismo con Zelaya, o lo mismo también con el caso de Evo Morales. Estas son las técnicas comunicacionales que pretenden hacernos creer que los golpes de Estado en realidad, ¿no es cierto?, terminan disfrazándose de transiciones. ¿Y en qué terminan las transiciones? En la victoria de fuerzas políticas conservadoras que retornan a proyectos neoliberales, y esos gobiernos terminan entregando nuevamente el país a la voracidad del sistema capitalista global. Conclusión: los golpes de Estado en Bolivia, en América Latina, forman parte de intereses geopolíticos en los cuales, compañeros, ¿no?, lo que es fundamental, lo que es importante, gravitante, es la transformación de los gobiernos que son destituidos y que encarnan proyectos populares a gobiernos que nuevamente retornan a la esfera del saqueo, del régimen neoliberal y por lo tanto del desmantelamiento de proyectos nacional populares. Estos nuevos golpes de Estado son golpes de Estado que vienen precedidos por intereses geopolíticos. No son golpes de Estado que nacen en el cafecito de la madrugada entre Camacho, entre Mesa, Doria Medina, Tuto Quiroga, no. Son, en primer lugar, golpes de Estado que son prácticamente construidos más allá de nuestras fronteras, pero que tienen como objetivo destruir estos procesos de emancipación, de justicia, de igualdad social, de reformas o de transformaciones democráticas. Son golpes de Estado geopolíticos, de factura geopolítica, en los cuales los partidos de la derecha terminan siendo peones de tercera categoría. Los partidos de derecha, los dirigentes terminan siendo títeres de proyectos políticos que creen que están dominando, que creen que están gobernando, y se creen ellos titulares, autores de los golpes de Estado, cuando en definitiva los golpes de Estado, insisto, ¿no es cierto?, están forjados más allá de nuestras fronteras. Lo cual no quiere decir que elude la responsabilidad política de los títeres políticos de la derecha que facilitan los golpes de Estado contra los gobiernos progresistas. Bien, en realidad, esto es lo que reflexiona el libro. Creo que les he ahorrado la lectura de 3 horas del libro, ¿no? Pero les recomiendo que lo lean. Yo describo estos fenómenos de una manera descarnada, directa, desnuda. No tengo dobleces para narrar, para describir lo que hemos vivido durante un año. No hay ninguna razón para
a la diplomacia del lenguaje, en mi caso particular. Yo soy muy directo y voy al fondo de los temas que creo que han sido abordados en este texto. No he abordado en este texto el papel de los medios de comunicación, pero se puede leer el papel de los medios de comunicación en cada una de las crónicas. Entonces cada uno tendrá su propia conclusión al finalizar el texto. Este es un texto que está pensado para el presente, como una necesidad y una advertencia para evitar que se vuelvan a cometer golpes de Estado. Pero también es un texto escrito para el futuro, para que las próximas generaciones se pregunten las razones por las cuales aparentemente fracasan los proyectos progresistas. De aquí a 20 o 30 años, nuestros hijos, nuestros hermanos menores, nuestros nietos se van a preguntar cuáles fueron las razones para que se produzca un golpe de Estado en Bolivia el año 2019. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es tener la responsabilidad de explicar de aquí a 20 a 30 años este tipo de fenómenos que desde mi punto de vista van a seguir repitiéndose en América Latina con más frecuencia de lo que ustedes están imaginando. Hay una constante, para cerrar, hay una constante histórica. Cuando el imperio norteamericano empieza a declinar en su poder, en su hegemonía, en su liderazgo, empieza a subir, a trepar las expresiones violentas del capitalismo global. Por una parte, el capitalismo global trata de ajustar su crisis, la crisis del declive, a través de las guerras en el Medio Oriente, en el Asia o en el norte de África, y en América Latina o en los países del tercer mundo trata de ajustar su declive con golpes de Estado. Estos son los mecanismos globales de ajuste de la crisis del capitalismo. Pero tenemos hoy día un capitalismo que está desbordado, está desbocado. El capitalismo global hoy día está enfrentando múltiples crisis, a diferencia de las crisis solamente financieras o económicas del siglo XX. Hoy día tenemos un capitalismo que está en crisis financiera, económica, medioambiental, energética y cultural. Por lo tanto, podemos decir que la crisis que hoy día está enfrentando el capitalismo global, que tiene a los Estados Unidos como su capitán del barco, ¿no es cierto? Esta crisis es multidimensional y no están sabiendo cómo resolver el conjunto de estas crisis. El único camino que han encontrado es la guerra, la militarización, el incremento del gasto militar, los golpes de Estado, que incluyen magnicidio. Así que, mi hipótesis, mirando la historia del declive del capitalismo global, es que los próximos golpes de Estado van a ser mucho más violentos, van a ser mucho más crueles, van a ser mucho más eficaces por el uso de las tecnologías comunicacionales y, ojo, van a ser muchísimo más crueles, como hoy día le está ocurriendo en la guerra declarada de Estados Unidos contra Cuba, un pueblo tan pequeñito, tan valiente, y que el presidente López Obrador ha pedido que se declare a Cuba patrimonio de la humanidad por su capacidad de defenderse frente a semejante imperio genocida. Por lo tanto, compañeros, ojalá acompañemos la propuesta del presidente López Obrador, el de que la humanidad le reconozca al pueblo cubano como patrimonio de su resistencia frente al imperio más agresivo de toda la historia de la humanidad.
Si ellos son capaces de intentar destruir a un país que ha decidido tener un proyecto socialista, si ellos son capaces de destruir a Cuba, son capaces de destruir a Afganistán, Irak, si son capaces de destruir Libia o Siria, ¿por qué no van a ser capaces de destruir a Bolivia, queridos compañeros? ¿Cuál es la limitación cuando en Bolivia hay una fuerza conservadora de derecha y de ultraderecha que lo que más quisiera es que nos convirtamos en un satélite de los Estados Unidos para que se terminen sus problemas de dominio político? ¿Cuánto no quisiera la derecha que nuestro país sea una suerte de prolongación territorial de los Estados Unidos? ¿Cuánto no quisieran anexarse a los Estados Unidos para vivir como Puerto Rico? Y así se les termina los problemas de la rebelión popular. Así el imperio resuelve el problema de la incapacidad de la derecha para vivir en democracia. Por lo tanto, compañeros y compañeras, el futuro está preñado de inestabilidad, de asedio contra nuestra patria, de riesgos contra la existencia de nuestra nación. El futuro está preñado de violencia, porque el imperio no perdona a los pueblos que se rebelan en aras de su independencia, de su emancipación, de su dignidad. Lo que menos tolera Estados Unidos es que los pueblos de América Latina y del mundo sean libres, sean independientes, sean soberanos. Porque la libertad, la independencia y la soberanía de los pueblos del mundo terminaría con el imperio. El imperio siente terror ante la independencia de nuestros pueblos. Y por eso es que este libro invoca a estar atentos y a estar en vigilia para que no nos vuelva a ocurrir el golpe del año 2019. Muchas gracias. Visita nuestro sitio web interbolivia.com y descárgate nuestra aplicación. ¿Qué esperas para formar parte de esta gran familia?